Los europeos hemos tenido una cita con las urnas y ha quedado una vez más demostrado que España es diferente. Y además, Yolanda Díaz ha dimitido. En toda Europa ha crecido el soberanismo, mientras que en España se ha apostado por el bipartidismo una vez más. Veremos estas elecciones tanto en clave nacional como en clave europea. Y veremos tanto los datos que son objetivos, ahí no se puede opinar, así como daré también mi opinión. Opinión que ya aclaro que no va a ser del gusto de todo el mundo, pero creo que mi función no es decir lo que la gente quiere oír. Ni me voy a subir a ningún carro ni me voy a bajar de ningún barco. El primer dato que es objetivo es que los españoles no se toman en serio las elecciones europeas a la vista de la abstención que ha habido. Parece que el español todavía no termina de entender que parte de la soberanía nacional ha sido delegada a la Unión Europea, así como el hecho de que las directrices que se aprueban en el Parlamento Europeo acaban siendo legislación en nuestro país. Son elecciones que se utilizan para dar toques de atención a la directiva de partidos o para una suerte de plebiscito de si se apoya o no al gobierno. La gente no entiende que las europeas son igual de importantes que las generales y desde luego son más importantes que las autonómicas y municipales. Otro dato que es objetivo es que al PSOE no le afecta la corrupción, únicamente han perdido un escaño. Esto ha ocurrido cuando la mujer, medio gobierno y el hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, están siendo investigados. El PSOE tiene un suelo de votantes de en torno a 5 millones que van a votarles hagan lo que hagan. El segundo dato objetivo es que al igual que en el resto de Europa, el Partido Popular lidera. Feijóo planteó el voto al Partido Popular como un plebiscito contra el PSOE, contra la corrupción de Sánchez. Horas después apareció Ursula von der Leyen para decir que el Partido Popular Europeo pactará con el PSOE en Europa, es decir, con los socialdemócratas, para hacerle un cordón sanitario a lo que han denominado extrema derecha, término con el que engloban a todos los partidos soberanistas. O dicho de otra forma, quienes votaron al Partido Popular pensando que era un voto de castigo contra el PSOE se van a dar de bruces con la realidad. Tal y como ha venido sucediendo hasta ahora, los socialdemócratas y los democristianos seguirán en coalición. Otro dato objetivo es que Vox ha crecido con respecto a las últimas europeas. Por su parte, Podemos 2 escaños, pero Sumar ha conseguido 3. Esto es una muy mala noticia para Yolanda Díaz y una buena noticia para Irene Montero. De hecho, ha sido tan mala noticia para Yolanda Díaz que ha tenido que dimitir. Escuchadla. La ciudadanía no se equivoca cuando vota y tampoco se equivoca si decide no ir a votar. Es siempre nuestra responsabilidad y en este caso, y sin duda ninguna, es mi responsabilidad. La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo, he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. El relato que han vendido desde los medios es que Podemos es la fuerza minoritaria y que por lo tanto todos los partidos de la extrema izquierda, todos los partidos a la izquierda del PSOE tienen que concentrarse en Sumar, que sería el voto útil de esa sensibilidad. Lo que se ha visto ayer es que Sumar no es un proyecto consolidado y que Podemos está casi a la par. Si alguien por sus simpatías políticas prefiere a Podemos pero votaba a Sumar tapándose la nariz para que su voto no se pierda, ya no tiene ningún motivo para no votar a Podemos en las próximas generales. Sin lugar a dudas, la gran derrotada de la noche de ayer fue Yolanda Díaz, de igual manera que el gran beneficiado fue Pedro Sánchez. Sumar puede ser considerado como un bluff. Sumar no cumple con su propósito de aglutinar a todos aquellos partidos, a todas aquellas mareas, en un proyecto común. Alvise Pérez, por su parte, ha dado la sorpresa irrumpiendo con 3 escaños, casi 1 millón de votos, 800.000, y todo ello después de una campaña basada en las redes sociales. Ciudadanos desaparece mientras los independentistas fracasan. Dentro de Europa, el primer ministro de Bélgica ha dimitido por el mal resultado electoral. Y lo mismo puede decirse de Macron, que adelantará elecciones después de haber sido duplicado en votos por el partido de Marine Le Pen. En Alemania, Alternativa para Alemania también se consolida como la segunda fuerza. Y es que mientras que en España se consolida el bipartidismo, en Europa los partidos soberanistas han crecido. Las políticas woke de la Agenda 2030, la criminalidad, la inseguridad y la inmigración ilegal han decantado ese voto. La confianza en los partidos tradicionales cae en el resto de Europa. Y vista la cuestión objetiva, los datos, lo que no se puede discutir, voy a dar mi opinión.
A mí no me parece que este sea para nada un buen resultado. La poca participación ya de por sí es un buen índice para que entendamos la poca implicación de los españoles en los asuntos políticos, una falta de compromiso con la gestión de lo público, una manera de entender la vida en la cual delegas tus libertades y tus derechos en un político y te desentiendes de tomar las riendas de tu propia vida, una forma muy infantil de ver la realidad en la que vives. El segundo dato que me parece bastante preocupante es que después de una amnistía, después de incumplir todo el programa de campaña, después de atacar a la prensa y al Poder Judicial, después de encadenar escándalos diarios de corrupción, con unos pésimos datos económicos, después de haber pactado con todo lo que no hay que pactar, el PSOE, Pedro Sánchez, este PSOE, ha conseguido salvar los muebles. Esto sin lugar a dudas es síntoma de tener una sociedad muy enferma. Una sociedad que no penaliza la mentira y que no penaliza la corrupción. El modelo de las pagas y del todo vale se impone al modelo del Estado de Derecho, pero además consolida una tendencia que iniciamos en 2018, premiar la maldad. Esto de ninguna de las maneras se puede considerar algo positivo. Lo segundo que queda también bastante claro es que asuntos clave no interesan al español promedio. En toda Europa estas elecciones se han leído en clave de Agenda 2030 o soberanía. Hay un gran descontento con el Pacto Verde Europeo y con la inmigración ilegal. Eso se ha materializado en las urnas en todos los países excepto en España. Vox ha ganado 2 escaños, es correcto. Vox ha crecido. No se podía esperar otra cosa después de una gran campaña y después del Viva 24 que ha sido un éxito. Y si bien se le puede exigir autocrítica a Vox, por ejemplo, después de las elecciones gallegas donde tardaron en presentar al candidato, no tiene sentido pedirles autocrítica después de campañas como la catalana o como la europea. Y justamente en estas elecciones había un único partido que defendía la soberanía y los demás que defendían la Agenda 2030 más un outsider que sería Alvise Pérez. Los españoles no entendieron o no quisieron entender la importancia de votar a Vox en estas elecciones en caso de no simpatizar con la Agenda 2030. La campaña de Vox estuvo bien planteada y sin embargo no se cumplieron las expectativas más optimistas. Y esto no ha sido culpa del partido. Esto ha sido culpa de los medios de comunicación y de la propia sociedad española. Y se podría entender este toque de atención a la cúpula del partido en un contexto de unas elecciones como por ejemplo las municipales. Hacer este experimento en las europeas puede ser peligroso. No obstante, las elecciones europeas se caracterizan por tener una circunscripción única, pero si en las próximas generales se repite esta fragmentación del voto, puede materializarse en pérdida de escaños. Se entiende que en las próximas generales no se presentará únicamente Alvise y el Frente Obrero. También se presentará Gisbert, que hasta hace poco pedía romper el voto, pero que ahora ha hecho un partido político. En unas generales donde la circunscripción electoral es la provincia y en unas generales en las que prácticamente todo el voto de izquierda se va a concentrar en el Partido Socialista, la pérdida de unos pocos votos se puede convertir en la pérdida de bastantes escaños, impidiendo sumas aritméticas para desalojar a Sánchez de la Moncloa. Dicho lo cual, cada quien tiene derecho a votar lo que le dé la gana y todo el mundo tiene derecho a hacer una formación política. También de los 800.000 votos que ha obtenido Alvise se puede sacar la lectura de que la gente está perdiendo la paciencia y exigen resultados ya. Algo que por otra parte es entendible debido al avance de Sánchez en su ruta de colonizar todo el aparato del Estado y asaltar también las empresas privadas. Creo que el gran triunfador de lo que pasó ayer fue Pedro Sánchez, que ha demostrado una vez más ser impune a todo lo que ocurre a su alrededor. También creo que Yolanda Díaz ha pasado una pésima noche viendo lo que le viene. Un futuro nada prometedor. Por ese motivo, he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Dicho esto, también hay algo que debe preocuparnos. Si la mayor parte de países europeos dan un giro a los partidos soberanistas que tienen como uno de sus pilares combatir la inmigración ilegal, y en España vamos por el camino opuesto, creo que no hace falta ser demasiado inteligente para entender cuál va a ser la puerta de entrada a Europa de la inmigración ilegal y cuál va a ser el país que va a alojar a todos estos inmigrantes ilegales. Pero parece ser que eso es lo que hemos querido los españoles. Eso y continuar con el bipartidismo. Parece que este país se ha tomado muy en serio el refrán de que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer.